Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la historia de la evaluación. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo para que entendamos un poco mejor. Se dice que a lo largo de todos los tiempos las personas evaluamos y somos evaluadas continuamente. Se puede decir que la evaluación es un proceso natural de muchos aspectos de nuestra vida. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado su vida evaluando desde las acciones más simples hasta las más complejas. En el siglo II a.C. se daba una práctica china para seleccionar funcionarios. Se trata de las primeras prácticas selectivas de evaluación oral. En el siglo V a.C. Lemus añade que Sócrates y algunos de los maestros de esa época utilizaron cuestionarios en sus prácticas de enseñanza. En el siglo V y XV después de Cristo, el estilo de la evaluación educativa era dogmática. Con el surgimiento de las universidades, el modo de evaluación es a través de los exámenes. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el maestro siempre ha estado presente. De la escuela antigua se da el surgimiento de los grandes maestros de la filosofía como lo fueron Platón, Sócrates y Aristóteles. En el siglo XVIII se establecen los exámenes escritos a los ingresos de las universidades. En 1845, Horace Mann en Estados Unidos da inicio a aplicar test a los estudiantes con el fin de contribuir a la educación de ellos. En 1878 surge la teoría conductista representada por Watson. Esta era basada por resultados. Llega una época muy importante que es la época tayloriana, de 1930 a 1957. La evaluación de Taylor determina el cambio ocurrido en los alumnos, la eficacia del programa escolar y la educación continua de los profesores. Dice que la evaluación pasa a un primer plano y la medición a un segundo plano. Nace el término de la evaluación educativa. Hasta la actualidad, la evaluación toma un matiz diferente que parte del aprendizaje teniendo en cuenta los docentes, programas, currículo, evaluación de las instituciones, hasta llegar a la evaluación del sistema educativo nacional, como pueden ser en Colombia las pruebas IFES o a nivel mundial las pruebas PISA. Como proceso. Se denomina evaluación como proceso porque se centra en analizar las actividades, procedimientos o acciones que realiza el estudiante para lograr un objetivo. Evaluar procesos sirve para detectar deficiencias, dificultades o necesidades que presenta el estudiante y asimismo mejorarlo. Además, también permite proponer recomendaciones al estudiante para que sea más eficiente o eficaz en el desarrollo y así lograr un buen objetivo. Daniel Stufferman nos dice que la evaluación pasa de 4 partes: está el contexto, otros insumos y luego el proceso, que va desde que el estudiante inicia hasta que finaliza y por ende obtiene un resultado. En este se analiza el desarrollo del estudiante, cómo se desenvuelve, si necesita asesoría de un profesor o algún compañero. Michael Scriven nos dice que a medida que se va dando el proceso, si se va evaluando y retroalimentando al estudiante, al final no habrá necesidad de hacerle una evaluación. Y algunas instituciones ya implementan esta forma de evaluar, ya que cuando sus estudiantes van investigando, experimentando, pues ya al final no le hacen una evaluación como tal. Cuando el profesor tiene en cuenta ese proceso, observa y analiza al estudiante y ve cómo es su desenvolvimiento, cómo es su desarrollo, y si tiene aspectos que mejorar, pues se mejora. También podemos decir que el proceso nos brinda información, pues ya que sabemos cómo se desempeña el estudiante y cuál es su fortaleza, si trabajar en equipo o trabajar individual. Hola compañeros, les voy a hablar un poco acerca de las características evaluativas. Las características evaluativas son ciertos aspectos que se tienen en cuenta al momento de medir o evaluar el conocimiento de un estudiante. Encontré 6 características que se pueden contar como las principales, pero tenemos muchas más. Entre esas está la integral, que es la que tiene en cuenta la personalidad del estudiante. Tenemos la sistemática, que es aquella que se da por medio de un plan evaluativo. La continua, que es aquella que se llega a un resultado sin interrumpir el proceso evaluativo. La acumulativa, que es aquella que se llega a una nota. La cooperativa, en donde se tienen en cuenta los diferentes personajes en el proceso evaluativo, y la científica, que es aquella que se da por medios estadísticos. Todo esto se tiene en cuenta al momento de dar las características evaluativas. Dimensiones de la evaluación.
Si se atiende al carácter continuo e integrador del proceso de evaluación, aparecen de forma clara diferentes dimensiones que dan preferencia a determinados elementos y planteamientos. Dimensión comunicativa. Contiene distintas formas de interacción que posibilitan a los niños a establecer diálogos que permitan expresar sus emociones, necesidades y pensamientos. Dimensión biofísica, donde el estudiante necesita desarrollar su esquema corporal, ya que si queremos que los niños no tengan problemas de aprendizaje, deben dominar su lateralidad. Dimensión expresiva. Abarca la expresión corporal. Esta dimensión no tiene ninguna pretensión de comunicar nada, sino que es la dimensión donde el niño se comunica con él mismo. Dimensión valorativa. Esta dimensión es crítica, también se puede decir que se refiere a los valores. Dimensión actitudinal. Esta dimensión comprende las actuaciones frente a sí mismo, su entorno natural y social, buscando el desarrollo de la autonomía. Los comportamientos del estudiante se evalúan en forma permanente con el fin de fortalecer los positivos e intervenir sobre los que afectan la conciencia. Los comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las expresiones.